Mi nombre es Eliza Cartwright. Y si usted está escuchando esto, quizás es porque aún cree, como yo creí alguna vez, que el corazón no entiende de razas, ni de apellidos, ni de órdenes gritadas desde una mesa de roble. Yo nací en una casa grande, de techos altos y silencios pesados. Con sábanas blancas almidonadas, y retratos de antepasados colgados en las paredes como advertencias. En esa casa, todo tenía un lugar. Los cubiertos. Las palabras. Las mujeres. Mi madre murió cuando yo era muy niña, así que fue mi padre quien moldeó mis días con la firmeza de un hierro al rojo vivo. Habla bajito. Camina derecha. No cuestiones. No mires a nadie por encima del hombro, y jamás, jamás por debajo. Pero mi corazón no entendía de geometría social. Mi corazón era salvaje. Era torpe. Y era libre. Y cuando conocí a Tahoma, sí, así se llamaba el hombre del que me enamoré, supe que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Ni mi apellido. Ni mi futuro. Ni el mundo en el que me obligaban a vivir. Él no venía de un salón de baile. No usaba corbata ni sabía escribir poesía en papel caro. Pero bastó con que me mirara una vez, una sola vez, para que yo supiera que mi alma llevaba mucho tiempo dormida. Lo demás vino rápido. Como la lluvia en pleno verano. Primero, las miradas. Después, el rumor. Y finalmente, la sentencia. Mi padre, John Cartwright, terrateniente, viejo soldado y señor de estas tierras, no preguntó. No razonó. Solo dictó castigo. Si lo vuelvo a ver cerca de ti, le disparo. Si te vas con él, pondré precio a su cabeza. 100 caballos, Eliza. 100, por ese salvaje que te ha embrujado. Y así, mi historia dejó de ser la historia de una señorita blanca criada para bordar, servir el té y casarse con un hombre aburrido. Y se convirtió en otra cosa. En una travesía. En una huida. En una prueba de fuego que me costó más de lo que muchos imaginarían, y que me dio más de lo que nunca creí merecer. A veces me despierto en mitad de la noche y me pregunto qué habría sido de mí si hubiera obedecido. Si hubiera bajado la cabeza. Si hubiera aceptado aquel vestido de novia y esa jaula con flores pintadas. Pero luego lo recuerdo a él. Su silencio. Su voz baja. Su manera de tocarme la mano como si tocara algo sagrado. Y entonces sé que volvería a hacerlo todo otra vez. Porque hay amores que no se explican. Hay decisiones que no se negocian. Y hay precios que, aunque parezcan altos, son lo justo por vivir despierta. Esta es la historia de cómo una joven blanca, yo, escapó con un apache. Y de cómo mi padre ofreció 100 caballos por su cabeza. Cuando pienso en ese momento, en aquel primer encuentro, no lo recuerdo como un evento. Lo siento como un cambio de estación. Como cuando el calor del verano empieza a morir y uno no se da cuenta hasta que una hoja cruje bajo el zapato. Como cuando deja de llover y el cielo se queda en silencio. Como cuando una mirada basta para ponerle nombre a todo lo que antes era solo confusión. Así fue, esa primera vez. Mi padre me llevó a la misión del sur con la misma intención con la que uno lleva un cordero a ver cómo se corta la lana, para endurecerlo. Para que se acostumbre al ruido, al polvo, al modo en que se hace un hombre. Yo no era un hombre. Ni quería serlo. Pero tampoco era la hija obediente que él necesitaba para alardear ante sus amigos del club de tiro y whisky. Era, otra cosa. Un nudo que nadie terminaba de desatar. Desde pequeña supe que había cosas que no encajaban. Cuando las demás niñas jugaban a peinar muñecas, yo prefería caminar sola entre los álamos. Cuando la institutriz me leía la Biblia, yo me escapaba al desván a escribir frases que no me atrevía a decir en voz alta. El viaje a la misión duró 3 días. Dormimos en casas prestadas.
Yo fingía leer mientras mi padre negociaba tierras, ganado y acuerdos de paz que sabían más a amenaza que a promesa. Cuando llegamos, la misión hervía. Había polvo suspendido en el aire, como si el lugar mismo respirara con dificultad. Los hombres hablaban alto. Las mujeres bajaban la mirada. Los niños corrían descalzos, pero nadie reía. Había una tensión, invisible, como una cuerda estirada a punto de romperse. A mí me sentaron en una silla de madera, cerca de la carreta, con una jarra de agua y un abanico que no ayudaba contra el calor ni contra el nerviosismo. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba entre los suyos, pero no pertenecía del todo. Era como si lo que lo sostenía no fueran los pies, sino las raíces de un árbol viejo. No hablaba. No se movía. Solo estaba. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, todo se detuvo. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Pero fue como si el resto del mundo se apagara por un instante. No oía los caballos. No oía a mi padre. No sentí el calor ni el miedo. Solo vi sus ojos. Oscuros. Profundos. Con algo que nunca había visto en los hombres que me rodeaban. Claridad. No curiosidad. No deseo. No juicio. Claridad. Como si ya supiera quién era yo, incluso antes de que yo lo supiera. Y en ese instante, supe que ya no podía volver atrás. Quise apartar la mirada, pero no pude. Era como estar frente a un espejo que no reflejaba mi cara, sino mi alma. Y por primera vez, no me asusté de lo que vi. Me sentí pequeña, sí. Pero no insignificante. Me sentí desnuda, pero no vulnerable. Me sentí vista. Y eso, para alguien que ha sido toda la vida decorado de sala, es más poderoso que cualquier caricia. Después de un momento que me pareció eterno, él desvió la mirada. Y el mundo volvió a arrancar. Mi padre me llamó. Me preguntó si me sentía bien. Dije que sí. Pero no era verdad. Porque en ese segundo, algo en mí se había roto. Ya no podía mirar a los otros hombres, con sus botas lustradas y sus manos gruesas de tabaco, sin sentir que todos eran de cartón. Que hablaban por costumbre, que reían sin alegría, que respiraban por obligación. Y aquel hombre, Taoma, respiraba distinto. Respiraba con el pecho. Con la espalda. Con el alma. Esa noche, escribí su nombre en una hoja que luego quemé. No porque quisiera olvidarlo, sino porque me daba miedo que alguien lo encontrara. No dormí. Pensaba en sus ojos. En la forma en que el viento pasaba entre sus trenzas. En su quietud. En su verdad. A la mañana siguiente, me escapé hacia el río. Dije que quería tomar aire, que el calor me agobiaba. Era mentira. Solo quería volver a verlo. Y lo vi. Montaba su caballo negro junto al agua. Tenía la camisa arremangada y las manos hundidas en el arroyo. Se giró cuando me oyó llegar, y esta vez, sonrió. No fue una sonrisa amplia. Ni coqueta. Fue una sonrisa leve, como una grieta en la piedra. Pero suficiente para que por esa grieta entrara el sol. No nos hablamos. Pero ya habíamos dicho demasiado. Y así comenzó todo. No con una palabra. Ni con un roce. Sino con una mirada. Una sola. Que me arrancó de la vida que me habían impuesto. Y me lanzó hacia la que yo, en secreto, había estado esperando. No fue un romance de novela. No hubo cartas secretas ni bailes bajo las estrellas. No hubo promesas susurradas al oído ni anillos escondidos en pañuelos de seda. Lo nuestro fue otra cosa. Más antigua. Más callada. Más real.
Fue un tejido de silencios. Un puente de miradas. Una red de instantes robados al deber, al miedo, al mundo. Después de aquella primera vez en que nuestros ojos se cruzaron, empecé a buscarlo. No de frente, claro. No como una muchacha descarriada que se lanza a los brazos del peligro. No. Lo hacía como lo hacen las mujeres que han vivido toda su vida con un muro en el pecho, despacio, con cautela, y sin saber si al dar un paso el suelo va a sostenerlas, o a tragárselas. Me inventaba razones para ir al río. Para cruzar por los corrales. Para acercarme a la zona donde los apaches acampaban, siempre bajo la mirada desconfiada de los hombres blancos que los toleraban por negocios. Mi padre no sospechaba. Aún no. Me creía dócil. Como tantas otras veces, confundía mi silencio con sumisión. Pero mi silencio ahora tenía otro nombre. Tom. La primera vez que nos cruzamos de nuevo fue junto al río, 2 días después. Yo llevaba un pañuelo azul claro atado en el cuello. No por el sol, sino porque me sentía desnuda. Como si la mirada de él aún me rozara la piel. Él estaba allí, de cuclillas, lavando algo que parecía una bolsa de cuero. No me acerqué. Me senté a varios metros. Abrí un libro que no pensaba leer. Y esperé. No me miró enseguida. Pero cuando lo hizo, lo sentí como una corriente tibia subiéndome por el cuello. No dijo nada. Ni yo. Pero en esa pausa, en ese espacio invisible entre su cuerpo y el mío, nació algo. Una forma de decir, te he visto sin mover los labios. Una forma de quedarse sin huir. Una forma de estar, juntos. Los días siguientes, todo empezó a girar en torno a él. Los atardeceres tenían otro color. Las piedras bajo mis zapatos contaban otras historias. Y mi corazón, ese que durante años pareció latir por costumbre, ahora temblaba como si hubiera despertado de una larga fiebre. Me volví más torpe. Derramaba el té. Olvidaba palabras. Perdía el hilo de las conversaciones con mi padre. Pero cuando estaba cerca de Tahoma, todo se ordenaba. El tiempo, el aire, el cuerpo. Él me enseñaba sin proponérselo. A nombrar el agua. A escuchar el viento. A mirar a los animales como iguales. A no temerle al silencio. Yo le enseñaba otras cosas. Pequeños versos que recordaba de mi madre. Canciones que me cantaban de niña. Le mostré una flor y le dije Bayelit. Él la tocó y respondió algo en su lengua que no entendí, pero que sonó a música enterrada. Una tarde, me llevó a un lugar que nunca había visto. Un claro pequeño entre 2 riscos, cubierto de hierba alta y flores silvestres. ¿Cómo se llama esto?, pregunté. Él recogió una piedra del suelo. La sostuvo en la palma de su mano. Y dijo: donde la tierra escucha. No era una traducción exacta. Pero no necesitaba serlo. En ese momento, yo también sentí que la tierra escuchaba. Nos sentamos. No hablamos. Los pájaros cantaban sin apuro. El sol se deslizaba por las hojas como una bendición lenta. Y entonces, por primera vez, él me ofreció su mano. No como los hombres blancos, que la dan como contrato o dominio. Él la ofrecía como quien abre una puerta y se aparta para que el otro pase si quiere. Yo no dudé. La tomé. Y sentí que, con ese gesto, cruzaba un umbral invisible. A partir de entonces, todo se volvió más real. Nos encontramos siempre que podíamos. Sin horarios. Sin palabras previas. Solo aparecíamos. Y cuando lo hacíamos, el mundo se hacía más suave. Un día me mostró cómo atrapar agua de lluvia con hojas. Otro, me enseñó a reconocer un ave solo por su sombra.
Yo le conté cómo eran los bailes en mi casa. Cómo las mujeres se miraban de reojo, compitiendo por hombres aburridos y ricos. Él no dijo nada. Pero bajó la cabeza. Y con un gesto, me pidió perdón por lo que yo nunca había pedido. Jamás me pidió que huyera con él. Jamás me preguntó qué sentía. Pero lo supe el día que le recité, temblando, unos versos que escribí para él. No eres un lugar al que voy. Eres el lugar desde donde vuelvo a nacer. Me miró largo. Y luego tocó su pecho. Después, tocó el suelo. Y luego, me tocó la mano. Solo eso. Pero bastó. Ese contacto leve, fue como abrir una compuerta. El corazón, de pronto, se desbordó. Y ya no hubo vuelta atrás. Una noche, llegó al campamento una familia nueva. Un hombre blanco, con sombrero grande y voz ruidosa. Su esposa. Y una hija de mi edad. La muchacha era hermosa, educada, con ojos brillantes y dientes parejos. Mi padre me presentó como su orgullo. Y dijo, delante de todos: mi Eliza es delicada. Nunca ha roto una norma en su vida. Yo sonreí. Pero por dentro, me reí. Porque ya no era esa Eliza. La verdadera estaba lejos, junto al río, aprendiendo palabras de una lengua que nunca le enseñaron en la escuela. La verdadera dormía abrazando una piedra lisa que él le había dado como recuerdo. La verdadera Eliza estaba dejando de ser una hija obediente para volverse una mujer libre. Y lo peor, o lo mejor, era que ni siquiera me sentía culpable. Una madrugada lo soñé. Estábamos los dos cruzando un puente hecho de ramas. Debajo, un río negro. Del otro lado, un campo abierto, lleno de luz. Él me miraba. Me extendía la mano. Y yo, dudaba. Me desperté con lágrimas en los ojos. Y una certeza en el pecho. La decisión se acercaba. Y el mundo que conocía, no volvería a sostenerme. Un día, antes de despedirnos, me dio un objeto pequeño. Una piedra ovalada, con un símbolo tallado. ¿Qué significa?, pregunté. Él lo dibujó en la tierra. Y luego dijo: significa camino sin regreso. Yo lo apreté contra el pecho. Y supe que eso era lo que teníamos. Un amor que no buscaba volver atrás. Solo avanzar. Sin mapa. Sin permiso. Sin garantía. Solo avanzar. Nunca imaginé que el final de una vida pudiera empezar con algo tan pequeño como un pedazo de papel arrugado. Era apenas una hoja doblada, escrita con tinta azul desvaída. Un poema. Una oración. Un secreto convertido en palabras para que no muriera en mi pecho. Lo escribí después de uno de nuestros encuentros junto al río. Lo escondí en el doblez interior de mi diario, entre frases de apariencias, donde solo yo solía leer. Pero alguien, una criada, tal vez, lo encontró. Y en menos de un día, ese papel había pasado de mis manos a las manos equivocadas. Las manos de mi padre. Lo supe antes de verlo. Lo supe por el silencio. La casa, normalmente llena de pasos, ecos de órdenes y candelabros que tintineaban, estaba muda. Solo el golpeteo seco de sus botas se oía por el pasillo. Cada paso retumbaba como un tambor de guerra. Cuando abrió la puerta de mi habitación, lo hizo con violencia medida. No gritó de inmediato. No necesitaba hacerlo. El furor se le notaba en la cara, en los hombros tensos, en los labios blancos de tanto apretarlos. ¿Esto qué es?, me dijo. Sostenía el papel como si fuera una serpiente. Algo que le diera asco y miedo al mismo tiempo. Yo no contesté. No podía. ¿Lo escribiste tú?, asentí.
¿Es sobre él? Guardé silencio. Pero él ya lo sabía. Porque los hombres como mi padre no necesitan pruebas. Solo una excusa para incendiarlo todo. Lo vi transformarse. Vi cómo el orgullo herido le endurecía los músculos. Cómo sus ojos se volvían los mismos que vi cuando era niña, cuando pateó a un perro solo porque le había mordido el sombrero. ¿Un apache, Eliza? Escupió. ¿Un maldito apache? No era solo rabia. Era humillación. ¿Eso es lo que te parece digno de ti? ¿Te has vuelto loca? ¿Es que todo lo que te he enseñado lo has olvidado por qué? ¿Por su cara? ¿Por su piel? ¿Por su silencio? Daba vueltas por la habitación como una fiera enjaulada. Tomó el diario, lo lanzó contra la pared. Golpeó la mesa con el puño. Yo me quedé de pie. No por valentía. Por instinto. Porque si me sentaba, tal vez me quebraba. Te prohíbo volver a verlo. Gritó, señalándome con un dedo. Y escúchame bien, si lo vuelvo a ver cerca de esta casa, le disparo. Y si te vas con él, pondré precio a su cabeza. Se acercó. Me miró de frente, los ojos llenos de algo oscuro que no era solo ira. Era desprecio. Era miedo. 100 caballos, Eliza. ¿Me oyes? 100. Por su cabeza. Y me sobrarán manos dispuestas a cobrarlos. Eso dijo. 100 caballos. Y cada palabra cayó sobre mí como una piedra. Yo no lloré. No grité. No discutí. No intenté convencerlo. Porque en ese instante, entendí. Entendí que no podía quedarme. Entendí que mi padre no era el hombre que me protegía, sino el hombre del que tenía que protegerme. Entendí que si no me iba esa noche, no me iría nunca. Pasé el resto del día en silencio. Fingí estar enferma. No bajé a cenar. No hablé con nadie. Recogí lo necesario a escondidas. Una manta. Un cuchillo pequeño. Un pan seco. Una botellita de agua. La piedra que Tahoma me había dado. El cuaderno de mi madre. Me vestí con ropas oscuras. Corté un poco mi falda para poder correr. Y justo antes de que la casa se durmiera, respiré hondo. La noche estaba cerrada. Las estrellas parecían cuchillos encima de mí. El viento movía los árboles como si intentara decirme algo. Caminé en silencio, con los pies descalzos para no hacer ruido. Pasé por el despacho de mi padre. La puerta estaba entornada. Vi su sombra, sentada. No hablaba. No se movía. ¿Estaba dormido? ¿Esperándome? No lo supe. Solo recé, por primera vez en años, para no hacer ruido al abrir el portón trasero. Llegué al establo. Los caballos dormían. Tomé el más viejo, el más tranquilo. No necesitaba velocidad. Necesitaba silencio. Monté. Y cabalgué. No hacia la misión. No hacia el claro donde solíamos vernos. Fui hacia el punto donde él y yo nos habíamos prometido, sin palabras, que nos encontraríamos si todo ardía. Una curva en el camino. Entre dos riscos. Con un árbol torcido como señal. Tardé más de 1 hora. El frío me mordía la piel. Las lágrimas bajaban sin que yo supiera por qué. No era tristeza. Era miedo. Y también, alivio. Al llegar, vi la silueta. ¿Qué? Montado. Esperando. Tom. Me bajé del caballo. Mis piernas temblaban. No de cansancio. De verdad. Él no se movió.
Solo me miró. Y yo caminé hacia él. Cuando estuve cerca, me abrazó. No preguntó. No exigió. Solo me envolvió con sus brazos, con su cuerpo entero, como si hubiera estado conteniéndose por años. Yo solté el aire que llevaba guardado. Y sentí que ya no era mía. Ya no pertenecía a la Casa Blanca de mi infancia. Ya no era la hija de John Cartwright. Ni la niña que obedecía. ¿Era? Otra cosa. Una mujer. Una que había elegido. Dormimos bajo los árboles. Sin fuego. Sin palabras. Él me cubrió con su manta. Yo le di el pan. Nos miramos. Y eso fue suficiente. En su brazo, junto al codo, tenía una cicatriz. La toqué con cuidado. ¿Dueño? Él negó. Elección. Yo entendí. Era la marca de quien decide cargar lo que ama, aunque duela. Me dormí con su respiración en mi oído. Y cuando desperté al amanecer, ya no tenía miedo. Porque sabía que habíamos comenzado algo que nadie, ni 100 caballos, ni 100 hombres, ni 100 normas, podía detener. A veces, la libertad no llega como un grito. Llega como un susurro. Como una respiración lenta al amanecer. Como el crujir de hojas bajo los pies, cuando por fin no tienes que esconderte. Así fue nuestra vida en la montaña. Silenciosa. Áspera. Y hermosa. Después de la huida, Taoma me llevó por un camino que solo él conocía. Subimos cerros, cruzamos arroyos, dormimos en cuevas. A cada paso, yo dejaba atrás una parte de la mujer que había sido. Y sin darme cuenta, me iba volviendo nueva. El primer lugar donde acampamos era un claro entre dos riscos, protegido por árboles altos que silbaban cuando soplaba el viento. Allí no había puertas, ni relojes, ni nombres. Solo el cielo. Solo nosotros. Yo, que venía de cortinas de terciopelo y cubiertos de plata, aprendí a vivir con lo que cabía en una mochila, una manta, un cuchillo, un puñado de semillas. Y su compañía. Esa fue mi mayor riqueza. Taoma no hablaba mucho. Pero cada cosa que hacía, decía tanto. Al amanecer, salía a buscar leña. Siempre dejaba una piedra sobre mi manta, como señal de que volvería. A veces me traía una flor silvestre. O una fruta envuelta en hojas. O nada. Solo su mirada tranquila. Yo lo seguía sin preguntar. Aprendí a leer el terreno. A saber cuándo se acercaba lluvia. A distinguir el sonido de un venado del de una serpiente. Aprendí a hacer fuego con piedras. A cocinar sobre piedras calientes. A lavar mi ropa en el río y secarla al sol. Y poco a poco, aprendí a querer el silencio. Nuestros días eran sencillos. Nos despertábamos con el canto de los pájaros. Recogíamos raíces, frutos, ramas secas. Yo preparaba infusiones con plantas que él me enseñó a reconocer. Él tallaba madera, reparaba cosas con sus manos sabias. A veces hablábamos. Otras veces no. Y sin embargo, nunca me sentí tan escuchada. Había tardes en que simplemente nos sentábamos a mirar el horizonte. Él me señalaba un cerro y me decía su nombre en su lengua. Yo le respondía con un verso. Y él sonreía, como si cada palabra mía fuera una hoja nueva en su árbol interno. Dormíamos bajo el cielo abierto. Nos cubríamos con pieles que él había curtido. A veces me arropaba él mismo. Me envolvía con la manta como si yo fuera algo frágil y sagrado. Y yo, me dejaba cuidar. Sin sentirme menos. Sin sentirme débil. Por primera vez en mi vida, entendía que amar no era someterse. Era sostenerse juntos. No fue fácil,
claro. El frío mordía los huesos por las noches. El hambre a veces nos apretaba el estómago. Las caminatas largas me dejaban los pies en carne viva. Pero nunca escuché una queja de sus labios. Ni una palabra de desánimo. Cuando me sentía vencida, él me ofrecía su hombro. Y cuando él bajaba la mirada, yo le cantaba una canción de mi infancia. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. El amor, descubrí, no necesita traducción. Se reconoce por la forma en que alguien te ofrece silencio, sin que duela. Una tarde me pidió que cerrara los ojos. ¿Lo hice? Me tomó de la mano y me guió entre ramas. Cuando me dijo que mirara, estábamos frente a un árbol enorme, cubierto de musgo. Tenía grabado un símbolo. Es nuestro, dijo. No pregunté qué significaba. Solo lo toqué con la palma. Y sentí que ese árbol nos había estado esperando desde antes de nacer. Le hice una pulsera con hilo de mi vestido. Le bordé 3 líneas, una por cada día que habíamos vivido desde la huida. Él me regaló una pequeña piedra lisa, con una grieta en el centro. Fuerte, dijo. Pero abierta. La guardé cerca del corazón. Y cada vez que sentía miedo, la tocaba. Los días pasaron sin número. Aprendimos a movernos como sombra. A ocultar huellas. A guardar silencio cuando el viento no soplaba. A cocinar sin humo. A abrazarnos en la oscuridad sin hacer ruido. Y sin embargo, nos reíamos. Sí. Reíamos. A veces por cosas tontas. Un pájaro que caminaba raro. Una ardilla que robaba frutos. Un canto que yo cantaba con mala pronunciación. Su risa era baja. Grave. Lenta. Pero cuando aparecía, me llenaba todo el cuerpo. Era como un fuego suave. Como un hogar en mitad del bosque. Una noche, mientras dormíamos, me despertó el sonido de su respiración agitada. Tenía pesadillas. Lo abracé sin hablar. Él apoyó su cabeza en mi pecho. Y susurró un nombre. No lo entendí. Pero sabía que era alguien que había perdido. No pregunté. Solo lo abracé más fuerte. Y entonces entendí otra cosa. Él también cargaba dolor. Él también venía huyendo. Y juntos, estábamos empezando a sanar. Yo ya no me reconocía en el reflejo del agua. Mi cabello estaba enredado, mis manos curtidas, mi piel más oscura por el sol. Pero mis ojos estaban más vivos que nunca. Porque por fin, vivía. No para cumplir. No para obedecer. No para agradar. Vivía para mí. Y para él. Y para nosotros. A veces me preguntaba si algún día nos encontrarían. Si alguien bajaría del norte con órdenes de llevarme de vuelta. Si un cazador vendría buscando los 100 caballos prometidos. Y entonces miraba a Tahoma. Y sabía que si eso pasaba, lucharíamos. Juntos. No por venganza. No por orgullo. Sino por amor. Un amor que ya no era deseo. Ni pasión. Era raíz. Era pan compartido. Era abrigo bajo la tormenta. Era pertenencia. En la montaña aprendí lo más importante que una mujer puede aprender. Que ser amada no es lo mismo que ser poseída. Que ser libre no significa estar sola. Y que hay una paz, que solo se encuentra en lo salvaje. Él nunca me preguntó si extrañaba mi casa. Y yo, nunca lo pensé. Porque ese lugar que antes llamé hogar, ahora solo era una historia ajena. Mi verdadero hogar. Estaba en el susurro del río. En el olor a tierra húmeda.
En la forma en que su cuerpo encontraba el mío en la noche. En su mano sobre mi espalda. En sus ojos, cuando al despertar, me miraban como si dijeran: estamos vivos. Y eso basta. La persecución no empezó con disparos. Empezó con el olor del miedo. Un miedo sordo. Gris. Que se filtraba por los árboles, por los sueños, por las pausas en las conversaciones. Yo lo sentía antes que lo dijera Taoma. Lo veía en sus hombros tensos. En la forma en que callaba más de lo usual. En cómo apagaba el fuego con tierra y no con agua. Una mañana me despertó antes de que saliera el sol. Nos vamos, me dijo. No pregunté por qué. Sabía que cuando él hablaba con esa voz, no había tiempo para preguntas. Recogimos todo. Lo poco que teníamos. La manta. El cuchillo. La piedra con el símbolo. Un pedazo de carne seca. Y otra vez, comenzamos a movernos. Al principio pensé que era como antes. Otra mudanza. Otro escondite. Otro paisaje. Pero no. Esto era distinto. Él no me miraba igual. Y yo no dormía igual. Había algo en el viento. Algo que ya no era solo viento. El mundo nos olía. La primera señal fue una flecha rota, clavada en el tronco de un árbol cerca del río. Una flecha blanca. No apache. No de caza. De advertencia. Taoma se agachó. La miró. No dijo nada. Pero su silencio lo dijo todo. Después vinieron las huellas. Pequeñas, bien hechas, como las que dejan los hombres que saben rastrear. Después, fuego. Lejano. Pero nuevo. Y luego, gritos. No fueron muchos al principio. 3, 4 hombres. Montados. Ropa limpia. Sombreros rígidos. Olor a pólvora. Yo los vi desde lo alto de una ladera. No sabían que estábamos allí. Aún no. Pero venían. Y no por comida. No por dinero. Venían por nosotros. Por mí. Por él. Por los 100 caballos. Y por el orgullo de un hombre herido. Nos movimos más al norte. Cruzamos cerros. Pasamos por desfiladeros donde no cabía ni el miedo. Dormimos bajo rocas, entre raíces, en cuevas tan húmedas que se nos pegaba el frío en los huesos. Yo me enfermaba. Un poco cada día. Fiebre leve. Mareos. Pero no lo decía. Porque él cargaba ya demasiado. Y aún así, me cuidaba. Me ponía su manta cuando yo temblaba. Me cantaba bajito cuando no podía dormir. Me daba su ración de agua sin que yo lo supiera. Un día. Nos rodearon. Fue en una quebrada. El sol ya se escondía. El aire olía a hierro. Oímos pasos. Caballos. Un disparo al aire. Taoma me tomó del brazo. Me guió por una grieta en la piedra. Allí pasamos toda la noche. Apretados. Sudando miedo. Escuchando cómo los buscadores hablaban en voz alta, como si quisieran provocarnos. Sal, indio. Sabemos que estás con ella. Eliza. Tu padre te perdonará. No tienes que vivir como una perra salvaje. Yo cerré los ojos. Me tapé los oídos. Pero igual lo oía todo. Y en medio de ese infierno, Taoma me rozó la mejilla con su mano. No dijo nada. Pero su tacto me sostuvo. A la mañana siguiente, los rastros se alejaban. Nos habían buscado. Pero no nos habían hallado.
Por ahora. Sabíamos que no duraríamos así mucho tiempo. Así que avanzamos. Y mientras más avanzábamos, menos hablábamos. No por tristeza. Por concentración. Era como si el bosque nos vigilara. Como si cada rama que pisábamos pudiera delatarnos. Una noche, mientras descansábamos junto al arroyo, Taoma dijo algo que me dejó sin respiración. Te llevaré con los míos. ¿Dónde? Más allá del cañón. ¿Están vivos? Algunos. ¿Y me aceptarán? Él me miró. Y asintió. Pero su mirada decía otra cosa. Decía, no lo sé, pero te protegeré aunque no lo hagan. Y entonces, vino él. No un rastreador. No un cazador. Mi padre. Lo supe por cómo se oyó su voz. Como si ya la hubiera soñado antes. ¿Eliza? Estábamos en la cima de una colina. Ellos abajo. Una decena de hombres. Todos armados. Uniformes de campaña. Caballos bien alimentados. Y al centro, él. John Cartwright. Con su sombrero impecable. Su escopeta brillante. Y su cara de piedra. Yo me puse de pie. Sabía que no podía esconderme más. Taoma se puso delante de mí. Pero yo lo tomé del brazo. Y avancé. Unos pasos. Los justos. Los hombres apuntaron. Él levantó la mano. Eliza, regresa ahora. No tienes idea del daño que estás causando. No respondí. Te juro que lo olvido todo si bajas del cerro ahora mismo. Yo respiré hondo. Y dije. Ya no soy parte de tu historia. Él te ha lavado el cerebro. No, respondí. Él me devolvió el alma. Ofrezco 100 caballos por su cabeza, y si tengo que dárselos al mismísimo diablo para salvarte, lo haré. Entonces me acerqué a Taoma. Le tomé la mano. Y dije, alto y claro. Prefiero vivir un solo día libre con él, que 1000 años prisionera de tu apellido. Silencio. El más largo de mi vida. Nadie disparó. Nadie habló. Mi padre, no bajó. Tampoco subió. Solo se dio la vuelta. Y se fue. Uno a uno, los hombres lo siguieron. ¿Y nosotros? Nos quedamos allí. Temblando. Respirando. Juntos. No ganamos. No vencimos. Solo resistimos. Y en este mundo, a veces, eso es más que suficiente. Dicen que el silencio es ausencia. Pero aquel silencio. El que quedó flotando después de que mi padre bajó del caballo y dio media vuelta sin decir palabra. No fue vacío. Fue sentencia. Una que no necesitó jueces. Ni balas. Ni acuerdos. Fue como si el mundo, por un momento, hubiera dejado de girar solo para darnos la oportunidad de no caer. Taoma me apretó la mano, fuerte, pero sin miedo. Yo respiraba con dificultad. Las lágrimas me ardían en los ojos. Pero no por tristeza. Por alivio. Porque él no disparó. Porque ninguno de ellos disparó. Porque después de tanta violencia, tanto odio, tanto escupitajo camuflado de civilización, nos dejaron ir. No dijeron lo siento. No dijeron tienen razón. Pero se fueron. Y eso, fue suficiente. Nos quedamos allí mucho tiempo después de que se marcharan. Sentados sobre la piedra caliente. Sin hablar. Mirando el camino vacío que se deshacía en el polvo. ¿Crees que volverán? Le pregunté. Taoma miró el horizonte. Y dijo, con voz serena.
No. Ya no. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Se giró, me miró, y respondió. Porque ahora saben que no somos suyos. Esa noche no dormimos en una cueva ni bajo ramas. Dormimos en la cima. Encendimos fuego. Cocinamos el último trozo de carne que teníamos. Y compartimos un puñado de raíces dulces que yo había guardado desde la última vez que cruzamos el bosque. No dijimos palabras de victoria. No brindamos. Solo estábamos juntos. Con las piernas tocándose bajo la manta. Con el corazón latiendo despacio, por fin sin sobresaltos. Y esa noche, cuando cerré los ojos, no soñé con persecución. Soñé con agua. Con ríos. Con una cabaña de madera. Y un niño corriendo entre los árboles. Los días que siguieron fueron distintos. No era que el peligro desapareciera del todo. Es que ya no nos gobernaba. Caminábamos sin esconder las huellas. Dormíamos sin cuchillo bajo el pecho. Nos bañábamos en el arroyo sin mirar hacia atrás. Y cada gesto simple era un acto de resistencia. Una tarde, al lavar mi ropa en el río, me detuve a mirarme. Mi reflejo era otro. El rostro más curtido. Las manos más firmes. Las clavículas marcadas por el hambre pasada. Pero mis ojos estaban vivos. Como no lo habían estado nunca. Ya no era la muchacha que escapó de una casa blanca con un pan en la mochila. Ya no era la joven temblorosa que se escondía entre raíces. Era mujer. Era libre. Y por primera vez, me sentí hermosa de verdad. Taoma me llevó al sitio donde había nacido. No quedaba casi nada. Solo restos de piedra. Un árbol seco. Y silencio. Allí enterramos la piedra que él me había regalado cuando huimos. La de la grieta en el centro. ¿Por qué aquí? Le pregunté. Porque aquí empezó mi camino, dijo. Y ahora empieza el nuestro. Y luego, me dio otra piedra. Esta, más lisa. Sin grietas. Para lo que viene, susurró. Yo la tomé. Y la guardé junto al corazón. Construimos una cabaña con nuestras manos. No era grande. Ni simétrica. Pero era nuestra. Las paredes eran de ramas entretejidas. El techo, de piel y barro. El suelo, de tierra pisada y pétalos secos. Pero lo que la sostenía no era la madera. Era el amor. No el amor de los libros. Ni el de las canciones. Era un amor sin adornos. Hecho de pan compartido. De espalda contra espalda. De silencios donde antes solo había exigencia. Una tarde, Taoma encontró una cría de coyote herida. La trajo envuelta en su poncho. La curamos juntos. Y cuando sanó, no se fue. Se quedó. Dormía a los pies de nuestra cama. Nos acompañaba en las caminatas. Y a veces, aullaba por la noche. Yo decía que era nuestra hija. Él se reía. Y me decía que era el espíritu del bosque que se negaba a irse. Tal vez lo era. Tal vez todos los que nos habíamos sentido perseguidos y olvidados, terminábamos encontrándonos entre nosotros. Recibí una carta, semanas después. La trajo un comerciante que cruzaba la sierra. Era corta. Decía: tu padre murió. No preguntó por ti. Pero dejó tu nombre entre sus papeles. No sé si eso significa algo. Pero te lo digo. Porque algo en tus ojos me recuerda a alguien que sí supo amar. No lloré. No respondí. No regresé. Solo tomé la carta. La doblé.
Y la enterré junto a la piedra sin grieta. Allí, donde empezaba nuestra casa. Allí, donde empezó mi otra vida. Cada tarde, nos sentábamos frente a la puesta de sol. Él tallaba madera. Yo bordaba. Y a veces, solo mirábamos. La montaña. El cielo. Y la vida, como era. Yo le recitaba poemas. Él me contaba historias que no entendía del todo, pero que me envolvían igual. Y cuando caía la noche, antes de dormir, me decía: mañana, más. Y yo, sonreía. Porque sabía que lo decía en serio. Porque ahora teníamos eso. Mañanas. No me arrepentí nunca. Ni del frío. Ni del hambre. Ni de las noches en que creímos morir. Porque cada minuto junto a él, valió todo. Y si me dieran a elegir otra vez, volvería a escapar. Volvería a gritar frente a mi padre. Volvería a cruzar el cerro con el corazón en la boca. Porque lo que encontré en esos caminos no fue solo a Tahoma. Fue a mí. Pasaron los años como pasa el viento entre las ramas secas. Despacio, con susurros, y sin pedir permiso. Y aunque uno cree que va a recordar solo los grandes días, descubre que son los pequeños los que se quedan para siempre. El olor del pan que hacíamos sobre piedras calientes. Las carcajadas de Nakai al rodar cuesta abajo envuelto en hojas. El sonido de la madera al crujir bajo las botas de Tahoma cuando llegaba con leña. Y la forma en que me miraba como si yo fuera todo el fuego que él necesitaba. No tuvimos mucho. No nos hizo falta. Tuvimos un rincón en la montaña. Un arroyo claro. Una cabaña sin cerradura. Y un amor que no se oxidó con el tiempo. Nakai creció entre dos lenguas, dos pieles, dos formas de mirar el mundo. Yo le hablaba del mar, de los trenes, de las palabras largas que usábamos en mi infancia para nombrar cosas simples. Tahoma le enseñaba el sonido del viento, la huella del ciervo, el canto de los árboles en las noches de tormenta. Y él, tomó lo mejor de ambos. De mí, la pasión por las historias. De su padre, la calma que nace cuando uno se sabe parte de la tierra. Nunca fue un niño de ciudad. Nunca pidió juguetes. Jugaba con piedras. Construía barcos con cáscaras de nuez. Dibujaba mapas del bosque con carbón sobre corteza. Y nos miraba como si fuéramos el mundo entero. Cuando cumplió 10 años, Tahoma le regaló un cuchillo. No uno cualquiera. Uno tallado por él mismo, con símbolos grabados en el mango. Para que te defiendas si es necesario, dijo, pero que nunca lo uses por orgullo. Yo, al verlo, sentí miedo. Porque una madre nunca quiere imaginar la necesidad de una hoja afilada. Pero también sentí orgullo. Porque lo que Tahoma le estaba dando, no era un arma. Era un símbolo. De confianza. De responsabilidad. De adultez. Nakai lo guardó con reverencia. Y nunca lo blandió sin razón. La cabaña fue creciendo con nosotros. Agregamos una ventana. Luego una estantería donde puse mis libros. Después un pequeño huerto. Yo cultivaba hierbas para infusiones. Tahoma se ocupaba del techo. Nakai de todo lo demás. La vida era simple. Pero no vacía. Tenía el peso justo. Como una manta bien tejida, ni demasiada carga, ni demasiado hueco. Una tarde de invierno, mientras el fuego crujía, Nakai se acercó a mí con una pregunta. ¿Te dolió dejarlo todo? Yo no supe qué responder al instante. Miré a Tahoma, que tallaba en silencio una pieza de madera. Y luego lo miré a él. ¿Mi hijo? Dolió, dije. ¿Y valió la pena? Sonreí. Si no lo hubiera hecho,
no estarías aquí preguntándomelo. Él asintió. Y volvió a su rincón, donde hacía figuritas de barro. Ese fue el momento exacto en que supe que había hecho lo correcto. No solo por amor, sino por lo que sembramos con ese amor. Nunca buscamos venganza. Nunca quisimos demostrar nada. Solo quisimos vivir. A nuestra manera. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Pero aún así, sé que dejamos huella. Porque con el tiempo, algunos comenzaron a venir. Mujeres que habían oído mi historia en susurros. Jóvenes que buscaban respuestas que la ciudad no daba. Niños que no encajaban en ninguna escuela, pero encontraban en nuestro fuego una paz que no conocían. No éramos líderes. No éramos santos. Éramos simplemente dos personas que se atrevieron. Y ese atrevimiento se volvió semilla. Recuerdo una mujer, Julia, que llegó una mañana de otoño. Tenía la mirada rota. Y un niño en brazos. Dicen que aquí no se juzga, me dijo. Yo la abracé. Y le respondí. Aquí solo se escucha. Se quedó con nosotros una temporada. Ayudaba con el huerto. Cantaba en voz baja. Curaba con aceites. Y cuando se fue, nos dejó un cuaderno lleno de canciones. Lo guardo aún. Porque cada palabra es otra forma de decir, gracias por no cerrar la puerta. Cuando Taoma comenzó a envejecer, no cambió mucho. Solo hablaba menos. Caminaba más lento. Y pasaba más tiempo mirando el horizonte. Yo le preguntaba qué pensaba. Él a veces no respondía. Solo me tomaba la mano. Pero una vez me dijo. Pienso en todo lo que no me quitaron. Y supe que no hablaba de objetos. Sino de dignidad. De paz. De amor. El día que murió, fue como si el bosque mismo lo supiera. Los pájaros cantaron más bajo. El aire se volvió más denso. La tarde cayó antes de tiempo. Murió con los ojos cerrados. Con la mano sobre la piedra lisa que me había dado. Con una sonrisa leve. Nakai y yo lo enterramos bajo el árbol que nos había visto nacer como familia. Pusimos flores. Cantamos. Y encendimos fuego. No hicimos luto. Hicimos memoria. Desde entonces, cada noche me siento junto a ese árbol. Le hablo. A veces en voz alta. A veces con pensamientos que solo él sabe traducir. Le cuento de Nakai, que ahora enseña a otros niños a construir canoas. Le hablo de Julia, que volvió con su hijo convertido en joven. Le cuento de mí, que aún lo ama. Porque el amor no muere con la carne. Solo cambia de forma. Y yo lo llevo en todo lo que hago. En la forma en que planto. En la manera en que escucho. En cada historia que cuento. Porque vivir con él me enseñó cómo vivir conmigo misma. Y si usted escucha esta historia, si ha llegado hasta aquí, entonces también es parte de ella. Porque al contarla, no solo la conservo. La comparto. La entrego. Para que otros no tengan miedo. Para que otras mujeres se atrevan. Para que alguien escuche y diga, yo también merezco algo así. Porque todos merecemos un lugar donde nadie nos quiera cambiar. Un amor que no juzgue. Una vida que no se rinda. Y si eso exige renunciar a todo lo que uno fue. Que así sea. A veces me preguntan si valió la pena. Si no me arrepiento de haberlo dejado todo. De haber renunciado a la comodidad, al apellido, a la vida que ya estaba escrita. Y yo siempre contesto lo mismo. ¿Cómo podría arrepentirme, si lo que encontré fue mi verdad? Viví cada día sin máscaras. Amé sin permiso.
Fui madre con libertad. Y mujer, sin necesidad de ser propiedad de nadie. No fui leyenda. No fui heroína. Solo fui fiel a lo que sentí. Y en un mundo que castiga eso. Eso ya es un acto de valentía. El amor no es lo que nos dicen en los cuentos. El amor no siempre es fácil. No siempre es reconocido. Y casi nunca es comprendido. Pero cuando uno lo encuentra, cuando uno lo sostiene a pesar del miedo, cuando uno lo elige, aun cuando duele, entonces el amor deja de ser solo un sentimiento. Se vuelve raíz. Camino. Hogar. Yo no tengo medallas. Ni retratos en las paredes de salones importantes. Pero tengo algo que pocos tienen. Paz. Porque viví de verdad. Y amé a quien el mundo me prohibía, con el alma limpia. Y ahora le hablo a usted. Que me ha escuchado hasta el final. Que ha caminado conmigo en esta historia que no está en los libros. Le pregunto, desde lo más hondo de mi memoria. ¿Y usted? ¿Renunciaría a todo por amor? ¿Dejaría atrás su nombre, su casa, su historia? Si el precio de quedarse fuera renunciar a quien es en realidad. ¿Sería capaz de amar con tanta verdad? ¿Que ni 100 caballos pudieran detenerle? Piénselo. Porque tal vez, algún día esa pregunta no sea solo una historia. Tal vez, sea su vida.